Avem Sancti Petri gubernandam et annuntiandam evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est, que ultimis mensibus in me modo tale minuitur, ut incapacitate meam ad ministerium ego commissum bene administrandum agnoscere debiam. Buenas noches. Eran las palabras con las que Benedicto XVI anunciaba su renuncia. Deja el pontificado tras casi 8 años por falta de fuerzas, dice. Es el cuarto papa de la historia que renuncia a continuar en el puesto. A sus 85 años, Joseph Ratzinger sufre diversos problemas de salud. Su renuncia será efectiva el 28 de febrero. A partir de ese momento, el Vaticano pasará a estar en situación de sede vacante hasta que el cónclave de cardenales elija al nuevo portador del anillo de Pedro. Las reacciones no se han hecho esperar. El Papa estaba muy concentrado en un momento solemne, era un momento importante. Como él mismo dice al inicio, os he convocado para comunicaros una decisión de gran importancia para la Iglesia. Él sabe perfectamente que se trata de una decisión de mucho relieve y llama a una participación incluso emotiva. Una decisión de grandísimo rilievo. Por esta decisión que nos llena de pena, pues nos sentíamos seguros e iluminados por su riquísimo magisterio y por su cercanía paternal. Que este haya sido el primer caso de renuncia en 600 años ha dado mucho que pensar. Algunos analistas creen que Ratzinger ha encontrado en el Vaticano un nivel moral que no consideraba aceptable. Renuncia tal vez al verse incapaz de limpiar las serias irregularidades que hubiera podido encontrar en la curia. El Vaticano no es solo la sede de la cabeza de la Iglesia, es también un Estado y por tanto puede ser un centro de intriga política. Los sectores más poderosos y tradicionales le habrían impedido al Papa llevar a cabo su voluntad de regeneración y su intento de hacer más transparentes las finanzas vaticanas. Cansado de no conseguirlo, Benedicto XVI habría optado por la renuncia. Pero eso es solamente una teoría y más allá de los sinsabores del cargo o sus problemas de salud, Benedicto XVI nos deja un legado impresionante. No fue fácil sustituir a un pontífice tan mediático como Juan Pablo II, el Papa viajero tan querido en todo el mundo. Sin embargo, Benedicto XVI consiguió ganarse el cariño de los fieles. Se ha sabido enfrentar a la escasez de vocaciones, a las relaciones con otras religiones, a la pobreza en el mundo y a la modernización de la Iglesia. El Papa renuncia, pero la Iglesia continúa y así será hasta el final de los tiempos. Viene ahora una etapa de especulaciones. El secretario de Estado, Tarcisio Bertone, se convertirá el día 28 en el hombre más poderoso de la curia. Él es el camarlengo y hasta ahora el colaborador de máxima confianza del Papa. Ciertas voces han querido ver en él al causante de las filtraciones de Batilix. Algunos recelan de esta figura que puede convertirse en papable. Otros candidatos pueden ser el arzobispo de Génova, Angelo Bagnasco, el arzobispo de Milán, Angelo Scola, el prefecto Angelo Amato, el cardenal Mauro Piacenza, el arzobispo de Praga, Jaroslav Duque, o el de Nueva York, Timothy Dolan. Apasionantes momentos los que se abren en el Vaticano y que esta noche analizaremos en El Gato al Agua, entrevistando en directo al obispo de Alcalá de Henares, a Juan Antonio Reig Pla, que visitará nuestro estudio. Estaremos en directo en Roma, hablaremos con Paloma Gómez Borrero y contaremos con el análisis de Francisco José Fernández de la Cigoña. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. También estará con nosotros Juan Manuel de Prada. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Alex Navajas, ¿qué tal estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Y Alberto de la Era, encantado de tenerte aquí también. Muy buenas noches. Encantado yo de estar. Y también contaremos con todos ustedes. Hoy El Gato prolonga su dirección habitual para contar con una segunda mesa de análisis. Dentro de unos minutos contaremos también con Javier Nart, con Melchor Miralles, con Germán Terch, con Román Cendoya y con Miguel Durán. Y hoy más que nunca queremos conocer sus opiniones. No dejen de mandarnos sus mensajes con la palabra gato al 25588 o entren en los debates de las redes sociales. Ana Gugel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Pues así es, les animamos a que participen, a que den sus opiniones sobre todos los asuntos de actualidad y, por supuesto, sobre esa renuncia de Benedicto XVI. Pueden hacerlo a través de SMS y también a través de Twitter, @gato_directo. Se lo decíamos, ha sido por sorpresa. Esta mañana el Papa hacía un anuncio inédito, hacía 600 años que no ocurría. Benedicto XVI ha anunciado que renunciaba a continuar adelante con su pontificado. Ad conditionem certam perveni, vires meas, in gravescente etate, non iam aptas esse ad munus Petrinum eque administrandum.
Bene consciusum hoc mundo secundum suam essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exequi debere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subjecto et questionibus mani ponderis pro vita fide perturbato, ad navem Sancti Petri gubernandam et annuntiandam evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tale minuitur, ut incapacitate meam ad ministerium ii commissum bene administrandum agnoscere debiam. Qua propter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore Sancti Petri, vi permanens cardinalium, die 11 aprilis bis 15 commissum, renunciare ita da die 28 februari bis 13 hora 20, sedes Rome, sede Sancti Petri vacet, et conclave ad elicendum novum sum pontificem, ab hisquibus competit convocandum esse. Fratres carissimi ex toto cordi, gratias aga vobis, promne amore et labore, quo mecum pondus ministeri mei portastis, et veniam Peter pro omnibus defectibus meis. Nunc autem sanctam de ecclesiam cure sumeus pastoris, Dominos Iesu Christi confidimus, sanctam Deus Mater Mariam imploramus, ut partibus cardinalibus, in elicendo novo Sommo Pontifice, materna sua bonitate assistat. Quod ad me attenet etiam in futuro vita orazione dedicata, Sancta Ecclesia Dei, toto ex corde servire velim. El anuncio de la renuncia del Papa ha conmocionado al mundo entero, ha tenido una gran expectación la extensa rueda de prensa que ha concedido poco después el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, quien ha dado los motivos del Papa para renunciar a su pontificado, ha explicado cómo se encontraba el sumo pontífice en los últimos meses y ha dicho qué es lo que hará una vez abandone el anillo de Pedro. Visto que esto empieza el 1 de marzo, y que en pasado hablábamos de una elección en un entorno de unos 15 días, nosotros podemos más o menos prever que en el mes de marzo tendríamos que tener ya para Pascua el nuevo Papa. Dovremmo avere poi per Pasqua il nuovo Papa. El Papa estaba muy concentrado en un momento solemne, era un momento importante, como él mismo dice al inicio, os he convocado para comunicaros una decisión de gran importancia para la Iglesia. Él sabe perfectamente que se trata de una decisión de mucho relieve y llama a una participación incluso emotiva. Una decisione di grandissimo rilievo. El Papa, cuando inicia la sede vacante, se traslada a Castel Gandolfo y después, cuando terminen los trabajos en curso, en la sede del Monasterio de las Monjas de Clausura, se traspasa de nuevo al Vaticano y al Monasterio de las Monjas de Clausura en las colinas del Vaticano. Esto es lo que creo que será la previsión sobre su residencia después de haber terminado su ministerio. También en España la expectación ha sido máxima. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Rouco Varela, ha glosado también la figura del Papa y su aportación a la Iglesia en estos últimos años y preguntado acerca de quién será su sucesor. Se ha limitado a decir que eso está en manos de Dios. Estamos afectados y como huérfanos por esta decisión que nos llena de pena, pues nos sentíamos seguros e iluminados por su riquísimo magisterio y por su cercanía paternal. Él afirmó que la historia moderna de la Iglesia se abriría en España pues, con todo lo que supuso su vida interna, su proyección teológica, sus grandes santos, su fuerza misionera en el siglo XVI. El Papa ha dicho que se encontraba cansado. ¿A qué creéis que se podría achacar una renuncia, un anuncio que a todos nos ha pillado desprevenidos y que nos ha dejado conmocionados? Yo, en principio, no tengo por qué dudar de que al Papa se le veía
había que ayudarle a bajar las escaleras, a subirlas. El aparato ese con el que se trasladaba va a cumplir 86 años. Muchos no han llegado a los 86 años. Yo me creo, y además yo pienso que en estos momentos en que los médicos te aseguran le quedan a usted 9 meses de vida y se equivocan en una semana, porque se mueren los 9 meses menos una semana o más una semana. Igual al Papa le dijeron que, no digo día de vida, pero de lucidez o de tener que estar en una silla de ruedas, y que el Papa haya querido ahorrarnos pues aquellos momentos tan duros que vimos todos de Juan Pablo II. Estamos tan acostumbrados a que nuestros pontífices estén al pie del cañón, incluso mayores. Alex, tú lo has visto. Juan Pablo II, efectivamente, como decía Paco, hasta el último momento ahí, ¿no? A pesar de los achaques de la salud. Lo que pasa es que, claro, al final son dos personalidades distintas, dos personas distintas que han afrontado de distinto modo. Lo que ha hecho Ratzinger, en el fondo, es un acto, si me permites, como de tremenda rebeldía. Es decir, después de 6 siglos que ningún papa había hecho eso, realmente hay que ser, por un lado, humilde, pero por otro lado también ser humilde para ser y valiente, para romper esa tendencia de estos últimos 6 siglos y hacer lo que ha hecho hoy el Papa. Efectivamente, se le veía cansado. Es verdad que viendo las imágenes de los últimos meses le vas comparando y vas viendo que ha habido una clara desmejoría durante todos estos meses y se la ha visto. A mí lo único que me produce, cuando esta mañana he leído su comunicado, lo que me ha dejado un poquito la intriga es cuando ha dicho que es necesario el vigor tanto del cuerpo como del espíritu. No me ha quedado claro qué es eso del vigor del espíritu. Lo del cuerpo es evidente, pero el tema del espíritu no me ha quedado claro. Quizá luego queremos pensar que su espíritu era vigoroso, pero quizá el cuerpo no le acompañaba. Juan Manuel, ¿cansado por estado de salud o por algo más? Bueno, yo no puedo entrar en el fuero interno del Papa y hacerlo además me parecería una osadía. Sí que creo que se contrasta la imagen de Juan Pablo II con la de Benedicto XVI. Yo ciertamente durante 10 años estuve escribiendo artículos defendiendo la heroicidad de Juan Pablo II, que con un cuerpo maltrecho, demolido, se mantenía aferrado a su cruz, ¿no?, y al mando de la Iglesia. En ese sentido no puedo alabar del mismo modo la decisión de Benedicto XVI, ¿no? Pero es que, en cualquier caso, pienso que Benedicto XVI, Juan Pablo II, etcétera, etcétera, son papas y, por lo tanto, son la misma persona, son el vicario de Cristo en la tierra, y sus motivaciones personales creo que son absolutamente intrascendentes. Es decir, yo creo que un papa no puede guiarse por lo que él considere que es mejor para él, ¿no? La única razón por la que un papa puede renunciar es por el bien de la Iglesia. Eso es lo que habrá llevado a Benedicto XVI a tomar esta decisión. Pero no creo que su cansancio, sinceramente no creo que su cansancio sea razón suficiente como... O sea, el cansancio en sí mismo no creo que sea un mal para la Iglesia. El cansancio de Juan Pablo II fue un bien de una fertilidad extraordinaria para la Iglesia. Pero quizá él consideraba que no iba a ser capaz de hacer lo que la Iglesia merecía. Bueno, pero también creo que puede haber personas de gran confianza en su vida. Estamos hablando de Juan Pablo II, pero podríamos hablar de León XIII, podríamos hablar de Pío IX, podríamos hablar de tantos y tantos papas que llegaron a una edad muy, muy provecta y que se mantuvieron en la sede de Pedro hasta su muerte. Yo creo que el Papa cree que para bien de la Iglesia es bueno que él renuncie. Y eso sí ya nos hace entrar, efectivamente, en otro tipo de consideraciones. Es decir, el Papa puede considerar que hay una serie de labores que acometer, extremadamente duras, y que él no es la persona que puede acometerlas por razones explicables de edad, o no solo de edad, o de soledad. En algunos momentos el Papa parece que nos ha transmitido una cierta imagen de una cierta soledad en medio de estas baraúndas que se han generado en los ambientes vaticanos, ¿no? No lo sé, pero en cualquier caso, si es para cualquier católico, creo que es un momento muy duro, el momento en el que un papa renuncia, ¿no? Impacto sin duda. Alberto, ¿cómo lo ves?
A mí no me ha causado sorpresa, contra la opinión general de que es una sorpresa. Yo desde el día en que fue elegido Papa esperaba que algún día renunciaría, lo digo seriamente porque además lo dije entonces. El Papa cuando fue elegido vino a decir directamente, yo esperaba que a la muerte de Juan Pablo II poder retirarme, dimitir de mi cargo de prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y poder volver a mi trabajo habitual, aquello que ha sido mi vida, que es su trabajo de estudioso, su trabajo de teólogo, su trabajo de investigador. Y bueno, el Espíritu Santo me ha llamado a otra cosa y yo acepto, pero no es lo que yo tenía en mi mente. Entonces yo pensé, bueno, pues si no es lo que tú tenías en tu mente, o lo que el Papa tenía en su mente, algún día lo tendrá, porque el gobierno de la Iglesia, yo creo que con su mejor buena voluntad, el Papa se ha dado cuenta de ello. El gobierno de la Iglesia no es simplemente una misa solemne en la que hay que ayudarle a subir una rampa, o una gran audiencia, o una jornada de la juventud, o cualquier... El gobierno de la Iglesia es un diario estar en una mesa de trabajo resolviendo montones y montones de pequeños problemas, de un obispo de Filipinas que tiene un problema y otro de Namibia que no sabe cómo resolverlo, y un nuncio que envía un informe contradictorio, y un gobierno que le pone una pega, y unos sacerdotes que incumplen su deber. Y el Papa tiene que estar atendiendo una serie minúscula de detalles para los que ya se puede sentir incapaz. Añadamos que una parte importante del pontificado de este Papa no ha sido pontificado de Benedicto XVI, sino un magisterio de Joseph Ratzinger. Por ejemplo, los 3 libros sobre la vida de Jesús, eso lo ha escrito Joseph Ratzinger, no el Papa. Bastantes de los libros y publicaciones notabilísimos por su hondura teológica que Joseph Ratzinger ha publicado en este tiempo, los ha escrito él, no el Papa. Entonces, que le apetezca volver a su tarea de investigador, de estudioso, plegaria y estudio, que es lo que fue su vida. No es propiamente hablando un pastor este hombre. Juan Pablo II era un catequista. Era un hombre, y el catequista es hasta el agotamiento catequista. El teólogo es un hombre reflexivo, un hombre estudioso, y no le iba a otra cosa, la ha hecho por amor a la Iglesia, y cuando ha pensado que ya no está en condiciones de hacerla, esa minúscula serie de... Entonces ha dicho, hago mucho mejor regresando a mi profesión de teólogo que manteniéndome en el gobierno ordinario, diario y corriente de la Iglesia. Son las primeras reflexiones de una decisión que, como decimos, ha impactado al mundo entero. No sé, Ana Gugel, ¿qué nos están diciendo nuestros espectadores del Gato? Pues están muy interesados, ¿sabes?, sobre este asunto. Por ejemplo, a través de SMS nos decían que la renuncia de Benedicto XVI tiene que cundir el ejemplo a muchos otros. Hay algunos a los que no les ha gustado esa renuncia, pero alguien también nos decía que esa renuncia engrandece la figura de Benedicto XVI. Nos hablaba de humildad y honestidad. Después leeremos también algunos de esos comentarios que nos están llegando a través de Twitter, ya saben, @gato_directo, pero ahora tengo que decirles que si esta mañana ha visto pues demasiados cabellos en la almohada, pues puede tener usted un problema, así que no dude en llamar a los especialistas de Benson, porque ahora mismo es el momento de actuar. Ellos pueden ser los primeros en detectar esos síntomas de una caída excesiva del cabello. Ahora Benson le ofrece un examen totalmente gratis para analizar el estado de su pelo, y si tiene algún problema capilar, sus especialistas le van a poder recomendar la mejor solución. Además, esta semana le ofrecen 3 sesiones de tratamiento gratis. Tome ahora mismo lápiz y papel y apunte 902 21 10 20. Si mañana por la mañana sigue notando demasiados pelos en la ducha o un exceso de grasa o caspa, no pierda más tiempo. Llame a Benson. Ellos tienen la solución. Recuerde, 902 21 10 20. Además, la consulta es gratuita. Ahora mismo volvemos. Se encuentra ya en los estudios del Gato al Agua el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reix-Pla. De inmediato hablamos con él. Tras 8 años, Benedicto XVI dice adiós. Todas las reacciones, los puntos de vista, las mejores entrevistas y Monseñor Reix-Pla en nuestro plató. A continuación, en El Gato al Agua. El Vaticano pasará a estar en situación de sede vacante hasta que el cónclave de cardenales elija al nuevo portador del anillo de Pedro. Las reacciones no se han hecho esperar. El Papa estaba muy concentrado en un momento solemne, era un momento importante. Como él mismo dice al inicio, os he convocado para comunicaros una decisión de gran...
Que este haya sido el primer caso de renuncia en 600 años ha dado mucho que pensar. Algunos analistas creen que Ratzinger ha encontrado en el Vaticano un nivel moral que no consideraba aceptable. Renuncia tal vez al verse incapaz de limpiar las serias irregularidades que hubiera podido encontrar en la curia. El Vaticano no es solo la sede de la cabeza de la Iglesia, es también un Estado y por tanto puede ser un centro de intriga política. Los sectores más poderosos y tradicionales... Tiene importancia para la Iglesia. Él sabe perfectamente que se trata de una decisión de mucho relieve y llama a una participación incluso emotiva. Una decisión de grandísimo rilievo. Por esta decisión que nos llena de pena, pues nos sentíamos seguros e iluminados por su riquísimo magisterio y por su cercanía paternal. Buenas noches. Eran las palabras con las que Benedicto XVI anunciaba su renuncia. Deja el pontificado tras casi 8 años por falta de fuerzas, dice. Es el cuarto papa de la historia que renuncia a continuar en el puesto. A sus 85 años, Joseph Ratzinger sufre diversos problemas de salud. Su renuncia será efectiva el 28 de febrero. A partir de ese momento... Avem Sancti Petri Cupernandam et annunciandam Evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tale minuitur ut incapacitatem iam ad ministerium